Muy bien, mis queridos alumnos del segundo año A. Hoy viernes 12 vamos a desarrollar la clase justamente a raíz del video que hemos visto de lo que es la literatura. El mundo fascinante de la literatura. ¿Qué cosa será la literatura? Sus características, su mundo narrativo, qué tipos de literatura vamos a encontrar y a esto cómo se les llama. En esta diapositiva, mis queridos alumnos, vemos, ¿qué cosa vemos? A ver, díganme. ¿Y ven sus micros? ¿Qué es lo que ven? Muchos tipos de libros. Varias obras. Libros. ¿Estará bien dicho libros? No, Obras. Obras literarias. Obras tipos de obras. literarias. Obras literarias. Una cantidad de obras literarias. Pero cada obra literaria en un contexto diferente. Por ejemplo, la Odisea que vemos aquí está basado en un hecho real contado por Homero en el mundo de los griegos. Un poco de historia de Grecia. Pero acá vemos en esta parte, vemos personajes no existentes, personajes ficticios. Por ejemplo, acá vemos, ¿qué cosa vemos aquí? A ver, ¿alguien ha distinguido? Un hechicero, Aquí parece un duende. Un Un caballero al costado. Un enano. Claro, un caballero. Un caballo fantasma. Esto es la cara de un dragón. Dragón. Ya, esto es un hongo encantado. Y así los personajes, acá hay un fantasma. O sea, el mundo literario, mis queridos alumnos, dentro de la ficción de los autores, de los escritores, han creado personajes. Sin fin de personajes. Muchísimos. Pero también apreciamos aquí videos. Por ejemplo, acá hay un video. Acá hay otro video. Pero estos videos son obras literarias, basados en obras literarias. Así como acabamos de ver El Quijote de la Mancha, ha sido llevado al cine. Esta obra fue escrita inclusive antes de que fuera inventada el cine. En el año de 1616 se terminó de publicar El Quijote de la Mancha. Mire, y de pronto nos encontramos aquí con esta película, pero basado en la literatura, en una obra literaria. Y así vamos a ir encontrando. ¿Qué cosa nos dice esta frase que los he puesto aquí? ¿Qué es lo que qué podríamos decir de esta frase, mis queridos alumnos? ¿Quiere decir que cada vez que leemos nos transmitimos al mundo de la literatura? Ah, por ahí puede ser. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, le voy a leer y en base a eso de repente se va a entender. Quien lee vive 1000 vidas antes de morir. El que no lee solo vive una. A ver. Profesor, porque en las literaturas hablan sobre el pasado y ahí puedes ver qué pasó, todo lo que contaron. Ya. Vamos a trasladarnos mejor a lo que les voy a decir. Acabamos de ver un poquito de este video del Quijote de la Mancha. ¿Qué pasa si ustedes leen toda la obra? ¿Qué vida habrían conocido? ¿De quién? De diferentes personajes que aparecen, ¿verdad? ¿De quién en primer lugar? Don Quijote. Don Quijote. De Sancho Panza. De repente ahí menciona antes de ir, protégeme Dulcinea. Dulcinea es su amada, su amante, digamos, del gran Quijote de la Mancha. El Quijote también tenía su amada y se llamaba Dulcinea. Y así van a ir apareciendo. Entonces nosotros, cuando nos convertimos en lectores, vamos conociendo vidas. Y antes de morir, si hemos leído mucho, habremos conocido muchas vidas. Por eso dice, quien lee vive 1000 vidas antes de morir. Pero el que no lee nada, solamente
sabrá tu vida misma. Y Solo la te literatura quedas. no solamente es las historias las cosas que ocurrieron en el pasado, sino también historias de personajes ficticios. Claro, personajes ficticios. Ahora vamos a ver, personajes de ciencia ficción, personajes que nunca se nos hubiera imaginado, pero los escritores, los autores de estos personajes nos hacen creer de que existen. Imagínate, el Quijote de la Mancha es un personaje que pareciera que hubiera existido, pero no, solamente ha estado en la imaginación ¿de quién? Del autor, de Miguel de Cervantes Saavedra. Y así. Ahora vamos a ver, ¿cómo es esto, profesor? A ver, primero tenemos que conocer un poco de dónde proviene la palabra literatura. Como ustedes saben, todas las palabras que están aquí en guías, que tienen que ver con las artes, las ciencias, tienen un antecedente, dependen de algo, del latín. Antes en el latín se decía, la literatura se decía litera. ¿Qué significa letra o lo escrito? Ahí está. ¿Ve? Entonces, ya hemos definido. Pero la literatura, para hacer un poco de la literatura, tienes que tener cierta habilidad literaria. Y aparte de la habilidad literaria, mis queridos alumnos, tienes que ordenar para que puedas contar un hecho. Pero aparte también de ello, mis queridos alumnos, tienes que utilizar un lenguaje apropiado. No puedes utilizar un lenguaje de repente propio, regionalista. Si tú, al menos si te quieren leer en todo el mundo, tienes que leer un lenguaje apropiado para que todos los lectores del mundo lo entiendan. Si tú, por ejemplo, utilizas muchos peruanismos, hablas de por acá cómo se habla el español, pues casi nadie lo va a entender y va a aburrir. Entonces, escoges o se escoge, o los literatos escogen las palabras adecuadas para hacerlo bonito, hermoso. ¿Qué es lo que dice acá estética? Para hacer, cuando comienzas a leer esa historia, sea un placer o son agradables para el lector. Ahora sí, un poquito de historia. ¿Dónde y cuándo, cómo habrá sido la primera obra literaria? Allá en la antigua Mesopotamia, estamos hablando de hace más o menos 2000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, existió Mesopotamia. Y allí había un pueblo, el pueblo de Sumeria. Y los sumerios, ellos fueron los que inventaron la escritura. Y se dice, se cuenta, se manifiesta a través de este legado que se encontró, el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh fue la primera obra literaria que se escribió. Y aquí definitivamente está en el lenguaje sumerio, que no lo vamos a entender, ni tú ni yo, porque no sabemos sumerio. Además, esta lengua ya desapareció, nadie lo habla en el mundo. Pero ahí dice, ¿y cuándo? En el año 2000 años antes de Cristo. Hacemos una operación aritmética. ¿Cuántos años tendría este poema de Gilgamesh en la actualidad? ¿O cuántos años tiene? Bueno, repito, para los que han estado desatendidos, está en otra cosa. Decimos que este poema de Gilgamesh es el más antiguo de las obras. Muy bien, Alonso Saavedra. Alonso Saavedra, hay que ponerle un punto, mi querida Ariana. Ya, profe. Muy bien, gracias, hija. 4021 años. 4021 años. Porque 2000 años después de Cristo y 2000 años antes de Cristo. 2021 más 2000 son 4021 años. Esa es la cantidad de años que tiene este poema de Gilgamesh. Ahora usted me dirá, profesor, ¿de qué habla? Y todo eso ya será por materia de otra clase. Seguimos. Características de la literatura. ¿En qué se caracteriza? Lo primero que tienes que, mi querido alumno, hacer, que la literatura tiene que tener o expresa vivencias. Vivencias, acciones, emociones, conocimientos, ideas. Eso vas a encontrar tú en la literatura. Cuando vas deduciendo a los personajes. Pero también, a través de una obra puedes transmitir un contenido.
que pueden ser reales, que pueden ser ficticios, que pueden ser de mundos diferentes, etc. Todo de lo que la imaginación te permite. Puedes transmitir eso, contenidos. ¿Listo? Pero que ese contenido, cuando tú comienzas a hacerlo, tiene que ser real. Casi ser como real, como si estuviera sucediendo. A quien escribió, por ejemplo, El Mago de Oz, él se metió a un mundo, escogió un mundo, ¿verdad? Y a ese mundo le creó personajes. Y según iba contando, pareciera que todo fuera verdad. A eso se llama la verosimilitud de una obra literaria. Por ejemplo, si nosotros nos vamos dentro de la ficción, a lo que es ciencia y ficción, aquí estamos apreciando. ¿Qué cosa vemos aquí? Algo de ruido, algo que está, ¿no? En tragedia. Pero no es más que ciencia y ficción. Aquí nos estarán diciendo que la Tierra en el año 2050 más o menos va a estar así, por la destrucción del propio hombre. Entonces, ¿qué hace ese autor? Ese autor se proyecta y a través de la ciencia ficción crea una sociedad como tal. Y ahí se desarrolla. ¿Ustedes cuántas películas habrán visto pues acerca de la Tierra, ¿no? En los años posteriores, cómo van a ser. Y siempre la película comienza, si es basada en una obra, etcétera. ¿Con qué comienza? Comienza con, en el año, ¿no? La Tierra del 2080. Ahí está. Entonces ya nos imaginamos cómo va a ser. Bien, ahora sí lo que te quiero llevar ya es, ahí está la verosimilitud de lo que te decía, mis queridos alumnos. Si tú, por ejemplo, en tu historia comienzas a contarnos crónicas marcianas que aquí vemos, pues todo se realizará en este mundo, ¿verdad? En este mundo. Y pareciera que fuera cierto. A eso es la verosimilitud, o sea, la verdad. Pero si tú quieres abocarte, por ejemplo, a esta fantasía o a la Edad Media, como es el Principito, pues tus personajes serán de acuerdo a la Edad Media. Tú no puedes hacer de pronto que acá en Narnia, por ejemplo, pues que hayan carros o aviones, porque no te va a permitir la historia. No te va a permitir la historia llevar a eso. Y después nos trasladamos ya a lo que va a ser los mundos narrativos. Entonces la literatura, mis queridos alumnos, te va a llevar a los mundos narrativos. Acá el chat. Muy bien, ya entonces hemos leído. Los mundos narrativos, el mundo narrativo es la literatura que utiliza un lenguaje para construir mundos regidos por lógicas similares, distintos a un mundo cotidiano. ¿Verdad? Si nosotros hemos visto, por ejemplo, en el video Al Quijote de la Mancha, allí, por ejemplo, hemos apreciado qué cosa, que es un mundo imaginario de Miguel de Cervantes Saavedra, porque no ha existido, pero él ha creado su espacio y todo lo demás. El primer mundo, del mundo de la narración, ojo, del mundo de la narración, tenemos a un mundo cotidiano, un mundo cotidiano. Tercer año, ustedes son de segundo. Por ejemplo, el mundo cotidiano es la historia que acabamos de ver en el video, que nos va a narrar de todo lo que vivió el Quijote en toda esa época. ¿Eso qué cosa es? Un mundo del diario vivir de cualquier persona en una época y comunidad determinada. Pero también hay otro mundo, el mundo maravilloso, mis queridos alumnos. En este mundo maravilloso, aquí está, este es el mundo maravilloso, miren, en donde se crean hadas, duendes, brujas, ogros, dragones, etcétera, etcétera, etcétera. Son hechos ilógicos, que son naturales, o sea, pareciera que cuando leemos nosotros fueran naturales. Dentro de la historia el autor nos mete, nos involucra, fantasías con ese, claro, fantasías también. Todo eso está dentro de ¿qué? De la imaginación del autor. Nada de lo que ahí sucede se pretende explicar, se asume que es cierto. Ahí está, pues. Ahí están los duendes, los dragones, etc. Ese es el mundo maravilloso. Pero también tenemos un mundo fantástico, mis queridos alumnos. Y ustedes muchos de eso saben. Por ejemplo, este anime ya ustedes lo conocen, ¿de quién se trata? Es una persona que aparenta ser, pero también tiene escondido algo sobrenatural.
¿verdad? Es como personas que por fuera parecen humanos, pero por dentro son demonios. Demonios, Death pueden ser Note. superhéroes, tienen superpoderes, etcétera. Por ejemplo, el hombre araña. El hombre araña es un personaje existente. Así nos hacen creer, ¿verdad? La historia, así nos hacen creer que vive en una sociedad normal, que tiene, pues vive con su tía, con sus abuelos, etcétera, ¿no? O con su tío, perdón. Y perfecto, tiene hasta un nombre, pero por circunstancias de la vida, por circunstancias de la vida, eh, por circunstancias de la vida, Lo pudieron haber echado un es embrujo. picado por una araña. Y Bueno, después eso le da poder y defiende a la humanidad. Entonces, miren, ese es un mundo fantástico. ¿Claro? Y acá también, por ejemplo, el mundo fantástico nos dice se caracteriza por comenzar en un mundo realista, o sea, real, cotidiano, pero que tiene qué cosa, algo sobrenatural inexplicable. Ejemplo, esto, ¿de qué obra se tratará esto? A ver, creo que el año pasado lo hemos visto a grosso modo. ¿Recuerdan? ¿Metamorfosis? Muy bien, la metamorfosis. La historia nos habla de que Gregorio Samsa, que es el personaje principal, él es un trabajador normal, trabajador público que va y normal y así tiene pues sus cosas, situaciones, hasta que un día amanece, previo para que vaya al trabajo, amanece convertido en un insecto enorme y no quiere salir de su cuarto. Ah, eso qué cosa es un mundo fantástico que Franz Kafka escribió como La Metamorfosis. Pero hay otros mundos y este mundo es el mundo real maravilloso. El mundo real maravilloso, mis queridos alumnos, si bien es cierto que en esta historia nos mete, nos hace ingresar el autor, allí supuestamente todo es hermoso, todo es bonito, pareciera, pero si saliera de eso es irreal, pues. Pero eso se llama un mundo real maravilloso. El autor nos introduce. Por ejemplo, en esta pequeña obra, no es pequeña, es una obra muy bonita, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez crea una historia, crea un pueblo, crea una sociedad, crea unos personajes. Y a través de ello van dándose cosas maravillosas dentro de ese mundo. Y al final, mis queridos alumnos, ¿cómo termina la obra? Nace un niño, el último de los vástagos, del último de los descendientes de Arcadio Buendía, con una colita de cerdo. Y ahí termina la novela. Es el último descendiente. Miren, ¿eh? Mundo real maravilloso. Acá también tenemos otro ejemplo, aquí también. Pero hay un mundo mítico y el mundo legendario. Y es lo que yo siempre a mis alumnos les digo, no confundir los mitos con las leyendas. Son diferentes. ¿Y cómo vamos a saber esto? A ver, el mundo mítico. ¿Ustedes ya conocen a este personaje? ¿Quién es? El dios de... ¿Zeus? No, segundo año está en nada. El Ya, dios de pues. la guerra. El dios de la guerra. Ya, pues. Ah, muy bien, ahí está. Muy bien. Él es. Pero esto de aquí es un personaje mítico. Ojo, que no tiene nada de real, nada, 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 nada. Todo es mítico. Es como, por ejemplo, cuando los griegos se habrán sentado alguna vez frente al mar y el mar de pronto golpeaba con las olas y el hombre decía, pero ¿por qué el mar está furioso? ¿Por qué el mar está así? Y de repente a ese griego se le ocurrió decir, eso debe ser un dios. El dios del agua. El dios del mar, el dios de las aguas, está molesto. Y el hombre, para crear eso, le puso un nombre. Y ese nombre es Poseidón, por ejemplo. Ese es el nombre que los griegos le pusieron al dios de las aguas y del mar. Imagínense, ¿no? Eso es mítico. Claro, no tiene nada de real. Pero en cambio una leyenda, mis queridos alumnos, un mundo legendario, sí tiene de estas dos cosas. Uno que es real, ojo, real, y acompañado de ¿qué? Acompañado también un poco de fantasía. A eso se llama leyenda.
ejemplo, la leyenda del Imperio de los Incas. La leyenda del Imperio de los Incas, mis queridos alumnos, está basado en eso. Lo real, ¿cuál sería? De que existe. ¿Qué cosa existe? El Imperio de los Incas. Existió. ¿Que estaba pues con los incas? Sí. Pero ¿de dónde salieron? ¿Qué dice la leyenda? ¿De dónde salieron Manco Cápac y Mama Ocllo? A ver. Del río Titicaca. Del El lago lago Titicaca. Titicaca. Definitivamente. Eso es leyenda. Eso es Claro, leyenda. porque el lago Titicaca sí existe. Claro, pero que hayan salido de allí, de las espumosas aguas del lago Titicaca, porque fue enviado por los dioses o por su dios, que era el dios Inti, el dios del sol, y le dio una vara de oro y diciéndole de que tú, donde clavas, donde se entierra esta vara, allí vas a fundar el imperio. Eso es leyenda, mis queridos alumnos. Eso es leyenda. Pero la otra parte sí existe, que el imperio de los incas ha existido. Manco Cápac sí ha existido, fue el primer inca. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Eso es la leyenda. Entonces ahí hay una diferencia entre leyenda y mito. Mito es cuando no existe y el hombre crea, imagina y le pone un nombre. En cambio la leyenda no, la leyenda tiene algo de verdad, algo de cierto, algo de existente, y lo otro, ¿cuál es? La fantasía que se le agrega. Pero acá también tenemos, mira, otro mundo, el mundo onírico. ¿Qué cosa aprecian aquí? A ver. ¿Cómo es esta Un imagen? pescado. ¿Pescado será el término? Un pez volador, un pez volador, Un robopez. un robopez, un pez volador. Pero esto ya nos rompió, pues, imagínate, está estacionado acá, ¿no? Está estacionado, dice en el aire, está suspendido. Esto ya nos rompió, ¿qué cosa? Con Ya, no, globitos. ya nos confundió. ¿Cómo va a ser posible? Dice. Imagínate con globos flotantes y todo. El pez nunca va a estar. El pez va a estar dentro siempre del agua. Pero la literatura, el mundo onírico nos dice, sí, es posible. Entonces acá, ¿qué cosa nos confunde? Ya eso se llama mundo onírico, ¿ya? Luego acá también tenemos un mundo utópico, miren. El mundo utópico posiblemente ingrese. Posiblemente. Exista posiblemente. ¿Saben por qué? Porque es un mundo irreal, ideal, perfecto, pero que algún día puede ser posible. Por ejemplo, en la Biblia está, ¿verdad? Que ahí hay un mundo en donde el Señor nos va a llevar. Ese es el mundo utópico, ¿no? Un mundo que quizás sea posible, ¿verdad? Entonces, la leyenda de la casa de Matusita, claro, puede ser, ya eso es la primera, no, pero estamos ya dentro del mundo utópico, ¿verdad? En ese sentido. Bien, mis queridos alumnos, aquí también tenemos otro mundo, el mundo del absurdo. Aquí ya puedes jugar tú con el personaje, puedes hacerlo de esta forma, ¿no? Transformarlo, llevar a una vida ilógica, pues, ¿no? Abstracto. Que lo podrías tú llevar a que se alimentan pues de otras cosas que no son, etcétera, etcétera. Eso es un mundo del absurdo. Pero acá, esto es lo que quizá más a ustedes les gusta, el mundo de la ciencia ficción. Aquí vemos robots, aquí vemos seres de otro planeta, que posiblemente algún día vamos a ser visitados, ¿no? Y la ciencia ficción, el mundo de la ciencia ficción, mis queridos alumnos, es siempre a futuro, siempre a futuro. ¿Ya? Por ejemplo, y acompañado de la tecnología. Aquí, por ejemplo, vemos a los robots que ya actúan como personas, que inclusive se apoderan de la Tierra y los humanos, ya los humanos los convierten en esclavos. O de unos seres que van a venir a través de unas naves y van a visitar la Tierra y de repente hay una guerra entre la Tierra y estos habitantes utilizando tecnologías, etc. Entonces, eso es la ciencia ficción, que es diferente a lo absurdo, que es diferente a lo maravilloso, al mundo real, mundo maravilloso, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, existen 9 mundos de la narrativa, de la literatura. Y con cualesquiera de ellos, tú puedes hacer una historia. En donde cabe, ¿qué cosa? En donde cabe la... ¿Qué cosa cabe? Cabe la imaginación.
Imagínate que, Entonces, eso, mis queridos alumnitos, es como punto inicial de la literatura. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos. En la literatura todo es posible. Por eso siempre decimos que la literatura es un arte, no es una ciencia. Imagínate tú en el mundo onírico, ver a esos peces volando, el científico te va a decir, ¿qué cosa es eso? Eso solamente está en tu fantasía. Eso no está dentro de la ciencia, porque la ciencia te dice que los peces viven debajo del mar o en el mar. Ah, entonces ve. Pero tú con la literatura puedes fantasear, puedes imaginarte, puedes crear tus propios personajes, puedes cambiarlos a tus personajes, por ejemplo, de lo que tú tienes del futuro, etcétera, lo puedes llevar, por ejemplo, a una sociedad, al imperio de los incas, por ejemplo. ¿Qué cosa haría tu personaje? A ver, ¿te imaginas tú? Ah, qué bonito, ¿no? O de repente a Manco Cápac lo llevas a la Guerra de las Galaxias, a ver qué cosa podría hacer allí. O sea, esa es imaginación, creas historias, pues nos cuentas. Y de pronto, por ejemplo, ¿no? En estos días hemos estado viendo ahí los personajes de Disney, de los últimos, Mandalorian, por ejemplo. Profesor, por ejemplo, en ciencia ficción, la película de Disney, Wall-E, también Claro, habla del futuro. la del robotín, ¿no? La del robotito que sí, que ahí llega a un mundo imaginado, etc. O por ejemplo esta de Mandalorian, ¿no? Ha creado un último personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿El bebé? Baby Yoda. El Baby Yoda. Ahí está Mario Ortega, qué bien, nos sacó. Miren, ahí está lo que Mario nos muestra. Es un personaje que se ha creado, el Baby Yoda. Es apenas un personajito, en la serie les digo, que de 40 a 50 centímetros lo que máximo mide, pero tiene poderes. Ahí está el personaje. Y ya el personaje ya vino para quedarse, pues. Ya está en el mundo de la... Eso es literatura, mis queridos alumnos. ¿Se dan cuenta? Tú puedes crear situaciones diferentes. Ante eso, mis queridos alumnitos, tú vas a trabajar, ya no nos alcanza el tiempo, si no yo lo hubiéramos trabajado ahora, pero vamos de una vez, de acuerdo a lo que es las actividades. Aquí, por ejemplo, tienes tú, me vas a narrar 3 pequeñas historias del mundo narrativo. Hemos visto 9 mundos narrativos, ¿verdad? 9 mundos. Y en esos 9 mundos narrativos, mis queridos alumnitos, tú puedes escoger 3 nada más. 3. Cualesquiera de ellas, 3. Y comienzas tú a narrar. Profesor, a ver, ¿puedo escoger el mundo onírico? Sí. ¿El mundo maravilloso? Sí. ¿Ciencia ficción? Sí. ¿Puede ser como el Quijote de la Mancha? Ah, pero ¿dónde lo voy a ubicar? ¿A qué mundo? Profesor, quiero escribir algo de los zombies. ¿Dónde será? ¿Qué mundo? Ciencia ficción. Muy bien, cómo la Tierra va a llegar un momento en que va a ser. Entonces así, pero son pequeñitas historias, pero 3 nada más. No vas a hacer los 9, 3. Puede ser en una media página, puede ser en 3/4 de página, puede ser, no sé, pues en 1/4 de página, pero bien detalladito, bien hechecito. Ojo, voy a corregir también ortografía, hay que escribir bien. Si tú le creas gráficos, etc. Todo está en el Cubicall para que hay una fecha para que usted me pueda entregar. ¿Está claro, mis queridos alumnitos? A ver, Profesor. ¿alguna pregunta, por favor, sobre la tarea? No, Profesor, de todos estos podemos ¿Tiene que ser con dibujo? Ahora, yo les puedo sugerirle, claro, si gusta lo haces con dibujos gráficos. Ahora, yo les sugiero que te puedes tú valer del internet, ¿no? De repente por allí sacas algunos personajes, alguna cosa, pero me gustaría que tú narres, alumno de segundo A, estás en capacidad, tú narres una historia. Así, por ejemplo, el Miguel de Cervantes se imaginó lo confundió a un personaje que estaba loco y confundió pues a Alumno Molinos con gigantes, ¿no? Entonces, y así. Ahora, profesor, pero mira, ¿sabe qué? Yo no tengo imaginación. Ya, puedes valerte del internet, te digo. Puedes de ahí bajar algo, pero ya lo reduces, lo resumes y nos cuentas una pequeña historia.
¿ya? Pero pones como siempre de qué mundo narrativo es. Mundo onírico, mundo maravilloso, mundo ciencia ficción, puede ser una leyenda, puede ser un mundo mítico, etcétera, etcétera. De los 9 que hemos visto el día de hoy. Bien, eso me lo presentas a través de hasta la fecha que está en el cubículo. Profesor, ¿se pone título a los textos? Claro, le pones al mundo narrativo le pones arriba de qué mundo es. O sea, tu historia de qué mundo es. ¿De qué mundo narrativo? Puede ser mítico, puede ser de leyenda, puede ser ciencia ficción, onírico, puede ser mundo maravilloso, puede ser ficticio, ¿no? ¿Te acuerdas del mundo ficticio? Como la de... muy bien, Alonso, que estabas con tu muñequito de... Ya, grande. Así más o menos. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, a ver si activan sus cámaras entonces ya para ir ya terminando la clase del día de hoy. Entonces, el día de hoy ya resumidamente podemos decir, hemos definido la literatura, qué cosa es literatura, qué se puede hacer, es un arte, por favor. Cuidado por ahí con decirme que la literatura es ciencia. Si me dicen eso, me muero, me vuelvo loco, de verdad. Y ustedes van a ser los culpables, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Ya hemos explicado por qué, ¿no? ¿Por qué no es ciencia la literatura? Muy bien. Ya dejamos de grabar entonces hasta este punto.